Imagina por un momento que eres un joven marinero del siglo XV, que observas la inmensidad del océano desde la cubierta de un barco. El horizonte se pierde en un mar infinito y no puedes evitar sentir un nudo en el estómago. No sabes lo que hay más allá del agua, solo escuchas las olas golpear la madera, como el latido de un corazón marcando el ritmo de tu viaje. El miedo te embarga, pero también lo hace algo más poderoso, la curiosidad. El mundo es grande, y lo que más te intriga no es lo que sabes, sino lo que aún no sabes. ¿Qué hay en el otro lado del mar? Es la pregunta. Fue ese mismo cuestionamiento que te quema por dentro lo que ha movido las almas de algunos de los hombres más audaces de la historia. Y entre esos hombres hay tres cuyos nombres resuenan a lo largo de los siglos: Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Fernando de Magallanes. Estos hombres no solo desafiaron el miedo y lo desconocido, sino también desafiaron las mismísimas leyes de la naturaleza y al hacerlo cambiaron el curso de la humanidad para siempre. Capítulo 1. Cristóbal Colón, el hombre que miró al mar y desafió el fin del mundo. El 3 de agosto de 1492, cuando los barcos de Cristóbal Colón zarparon del puerto de Palos de la Frontera, un aire de tensión llenaba las velas de las tres naves. La Pinta, la Niña y la Santa María eran las únicas barreras entre la civilización conocida y lo que los hombres pensaban que era el fin del mundo. Colón, un hombre que ya había tocado la puerta de la locura y la audacia, estaba dispuesto a desmentir todas las teorías y a demostrar que el mundo no terminaba donde todos decían. ¿Pero qué sabía Colón realmente? La geografía del mundo de ese entonces no era más que un mapa plagado de mitos y suposiciones. Colón no se basaba en pruebas sólidas, sino en intuiciones. La idea de que el mundo era redondo, que había sido revivida por los filósofos griegos, estaba en la mente de muchos, pero nadie se atrevía a cruzar el océano sin temer que en el horizonte lejano el mar simplemente cayera en el vacío. La tripulación de Colón, aterrorizada por la posibilidad de navegar hacia lo desconocido, lo miraba con desconfianza. Durante días, las aguas del Atlántico solo ofrecían silencio y la monotonía se convertía en el mayor enemigo. El miedo era palpante. Se hablaba de monstruos marinos, de islas que solo existían en las leyendas y de un abismo que podía tragarlos en cualquier momento. Pero Colón, con un carisma casi místico, mantenía viva la esperanza a pesar de que los motines amenazaban con estallar. No era solo un explorador, era un hombre de visión, capaz de leer los astros y de interpretar el lenguaje de las olas. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, a las 2 de la madrugada del 12 de octubre, uno de los marineros gritó: «¡Tierra a la vista!». Colón había cruzado el océano, pero lo que él no sabía, lo que ningún hombre sabía, era que acababa de abrir la puerta a un mundo nuevo. En lugar de llegar a Asia, había alcanzado las costas de lo que hoy conocemos como el Caribe. Un continente completamente desconocido. Durante meses exploró las islas creyendo que estaba en las orillas de China, con la esperanza de encontrar el oro perdido de Asia. Pero lo que encontró fue un vasto continente lleno de pueblos originarios, cada uno con sus propias lenguas y culturas, cuya riqueza no era el oro, sino una historia milenaria. Sin embargo, Colón no solo fue un soñador, sus expediciones marcaron el comienzo de la historia europea en América. Las consecuencias de sus viajes no fueron solo en el plano geográfico, sino en el humano, el encuentro entre culturas que hasta entonces nunca se habían tenido que ver cara a cara. Este encuentro, como veremos más adelante, tuvo consecuencias positivas y dramáticas a la vez para los pueblos nativos, ya que los colonizadores trajeron consigo varios inventos tecnológicos, pero también así enfermedades, armas y la intención de transformar el mundo a su imagen y semejanza. Capítulo 2. Vasco da Gama, el navegante que desafió las estrellas. Mientras Colón batallaba con las aguas del Atlántico, en Portugal, Vasco da Gama estaba trazando un camino hacia el este, hacia un objetivo aún más codiciado, las ricas tierras de la India.
En 1497, da Gama recibió la misión de su rey Manuel I de Portugal de abrir una ruta marítima hacia el continente asiático. Pero no sería un viaje sencillo. Las aguas del sur de África, conocidas por su feroz clima y sus vientos traicioneros, eran las que más se imponían entre él y su destino. Da Gama navegó por el Cabo de Buena Esperanza, un lugar del que los marineros huían y temían porque se decía que ahí terminaban todos los marinos que se atrevían a navegar por estas turbulosas aguas. Durante meses, su flota enfrentó tormentas furiosas y la tripulación comenzó a perder la esperanza. Pero Vasco da Gama nunca perdió la suya. A través de un liderazgo excepcional, logró que sus hombres superaran las adversidades. Al final, en mayo de 1498, la flota portuguesa alcanzó las costas del Calicut en la India, donde comenzaron a comercializar con los locales. Aunque da Gama no encontró una bienvenida amistosa, ya que los comerciantes musulmanes ya dominaban el comercio de especias, él había conseguido lo imposible: abrir una ruta marítima que conectaba directamente Europa con el Medio Oriente. Este logro, aunque valioso, también traía consigo desafíos y conflictos con las potencias de Oriente. Las batallas en el mar fueron inevitables. Portugal, desde este descubrimiento, se convertiría en una de las potencias coloniales en el Océano Índico, pero el precio de la victoria sería alto. Capítulo 3. Fernando de Magallanes, el hombre que dio la vuelta al mundo. De todos los exploradores que cruzaron los inmensos mares, ninguno lleva su nombre tanta gloria y tanta tragedia a la vez como la de Fernando de Magallanes. En 1519, Magallanes zarpó desde España con la esperanza de encontrar una nueva ruta hacia las Islas Molucas, donde las especies florecían a por montones. Pero él no solo buscaba especias, buscaba la gloria. A lo largo de la desgarradora travesía por el Atlántico Sur, la tripulación se rebeló contra él, y las dificultades del viaje, incluyendo tormentas, enfermedades y el frío polar del sur, amenazaron con destruir el viaje. Pero Magallanes no se rindió. Su astucia lo llevó a descubrir lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, un paso estrecho en el extremo sur del continente americano. Sin embargo, las dificultades continuaron. Al atravesar este paso, las aguas del Océano Pacífico se extendieron ante ellos como un vasto desierto de agua. Los hombres, débiles por el hambre y por la fatiga, se enfrentaron con lo impensable: la muerte de su líder. Magallanes, en un giro irónico del destino, murió en las Islas Filipinas en una batalla contra los nativos. Pero la historia no terminó allí. Su tripulación, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, continuó el viaje, completando así por primera vez la vuelta al mundo en 1522. Luego de esta larga travesía, regresaron a España tras más de 3 años de arduo viaje. El mundo había sido girado, y lo que parecía un sueño imposible ahora era una realidad concreta. El legado de los descubrimientos. Al final, los viajes de Colón, Vasco da Gama y Magallanes no solo transformaron el mapa del mundo, sino que revolucionaron la historia humana. Sus exploraciones abrieron un nuevo capítulo en el contacto entre culturas, desafiando el miedo y el desconocimiento. Pero también trajo consigo avances tecnológicos, animales que nunca jamás habían visto los nativos y herramientas que jamás habían utilizado. Pero así como existieron elementos positivos en el encuentro de estos dos mundos, también surgieron elementos como el sufrimiento de los pueblos originarios y las difíciles consecuencias de la colonización. Y aquí estamos, siglos después, mirándolos a través del prisma del tiempo. Ellos, como los grandes pioneros de la humanidad, no solo cruzaron mares, sino que cambiaron para siempre las formas en las que entendemos el mundo. En fin, el viaje de los exploradores de la era de los descubrimientos fue mucho más que solo aventuras y mapas. Fue un testimonio de resistencia humana, de la capacidad de soñar más allá de lo posible y de cambiar el curso de la historia. Y así, el mundo que parecía tan vasto y desconocido se fue conectando de manera irrevocable, uniendo orillas y continentes que hasta entonces solo existían en las leyendas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.